Estás a punto de viajar con Space Tours, la compañía de turismo espacial que hemos creado en estos programas para visitar los rincones del Sistema Solar y también de otros lugares de la Vía Láctea. Y junto a mi compañera Norma vamos a aprovechar para conocer lugares que son sorprendentes y que, en la escala astronómica, no están muy lejos de la Tierra. En este caso, de hecho, vamos a viajar a Mercurio, el planeta más cercano al Sol y también el planeta más pequeño del Sistema Solar. Provisiones cargadas y combustible a tope. Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Despegamos. Mercurio es el planeta más cercano al Sol a una distancia media de 58 millones de kilómetros, que es algo que podemos comparar con la distancia media a la que se encuentra la Tierra de nuestra estrella, que es de 150 millones de kilómetros. Y además esto es algo que también se utiliza para poder expresar distancias en el Sistema Solar, porque esos 150 millones de kilómetros que separan a la Tierra del Sol de media es lo que se conoce como una unidad astronómica. Así se puede utilizar cifras más pequeñas en lugar de tener que hablar de millones o miles de millones de kilómetros cuando hablamos, por ejemplo, de distancia del Sol a Saturno. En el caso de Mercurio, esos 58 millones de kilómetros quiere decir que está a 0,4 unidades astronómicas de distancia del Sol. Eso también quiere decir que aproximadamente la luz del Sol tarda un poquito más de 3 minutos en llegar desde la estrella a Mercurio, frente a los 8 minutos y 20 segundos más o menos que tarda en llegar desde el Sol a la Tierra. Esto quiere decir, como curiosidad, que en realidad cuando miramos al Sol desde la Tierra lo vemos tal y como era hace algo más de 8 minutos, mientras que desde Mercurio lo veríamos tal y como era hace algo más de 3 minutos. Y desde nuestro planeta, Mercurio es observable a simple vista, sin tener que recurrir a prismáticos astronómicos o telescopios, pero es un objeto que hay que tener presente y es muy importante enfatizarlo. Es muy difícil de observar porque está siempre muy cerca del Sol, su órbita es más pequeña que la de la Tierra alrededor del Sol y por tanto en el firmamento siempre vamos a tener a Mercurio cerca del Sol. ¿Esto qué quiere decir? Que si queremos observar Mercurio, es fácil cuando las condiciones acompañan, pero tenemos que ser muy conscientes del peligro que supone mirar en la dirección del Sol cuando el Sol no se ha puesto o cuando está en lo alto del firmamento, porque se puede creer que no es peligroso y lo cierto es que en realidad unos pocos segundos de observación son suficientes para que podamos sufrir daños irreversibles. No podemos mirar directamente al Sol, es algo que además escuchamos a menudo cuando hablamos de eclipses solares. Siempre nos recuerdan que no se puede mirar directamente al Sol sin la protección adecuada, y esa protección adecuada tiene que ser un filtro que sepamos que es capaz de protegernos correctamente. Así que si lo que queremos es ver a Mercurio en el cielo, lo que tenemos que hacer es, aparte de consultar cuáles son las mejores fechas, que siempre cuando está en el punto más lejano de su órbita respecto al Sol, asegurarnos de que cuando miramos en la dirección en la que está el Sol ya está por debajo del horizonte, es decir, ya no lo vemos, o que si es en el amanecer todavía queda un rato para que salga y que no hay ningún peligro. Por supuesto, si estamos observando el horizonte y el Sol empieza a asomar, no pasa nada, es decir, en ese momento podemos retirar la vista y no pasa absolutamente nada. Pero es el momento en el que hay que observar Mercurio, con el Sol ya por debajo del horizonte de la Tierra, no cuando todavía está poniéndose. Cuando yo era pequeña, recuerdo que hubo un eclipse de sol y miré con mis amigos en el parque a través de un negativo de fotos. Ahí estábamos todos pasmados. Ahora que lo dices, si veo bien es de casualidad. Las barbaridades que hacíamos de jóvenes. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Mercurio es un lugar que a priori puede parecer más bien aburrido, en el sentido de que si lo resumimos en una sola línea es una roca sin atmósfera y sin condiciones que se puedan parecer a las que encontramos en un lugar como Venus, que es un infierno pero tiene atmósfera, mucho más densa que la de la Tierra pero tiene atmósfera, o Marte, que tiene una atmósfera mucho más fina que la de la Tierra, es un lugar frío, pero en ambos se plantea que quizás hubo condiciones en el pasado para poder encontrar vida, o por lo menos señales que permitan demostrar y entender que sí, que en algún momento pudo haber vida microbiana. En el caso de Mercurio eso no se espera en ningún momento y es algo que podría hacer pensar que, por tanto, no tiene sentido perder mucho tiempo con el planeta más cercano al Sol. Además hay que recordar
tiene un diámetro de 4.879 kilómetros. Es más pequeño que la Tierra, que hay que recordar tiene un diámetro aproximado de 12.740 kilómetros. Aquí es donde me hago la lista. Y te recuerdo de memoria el diámetro de otros sitios en el espacio donde ya he estado Space Tours. Espera, que cojo las guías. A ver... Marte es un poco más grande con un diámetro de 6.700 kilómetros. Mientras que la Luna, que recordemos que es un satélite, es un poco más pequeña con 3.476 kilómetros. Al ser el planeta más cercano al Sol, seguramente lo primero que nos venga a la cabeza es que debe de ser también el lugar más cálido del sistema solar. Pero si hemos escuchado el programa que hicimos sobre Venus, en realidad no es así, porque Venus tiene una temperatura media de 460 grados aproximadamente en todo el planeta, sea el hemisferio diurno, sea el hemisferio nocturno, estemos en el ecuador, estemos en los polos, porque tiene un efecto invernadero muy potente y eso hace que la temperatura apenas varíe en todo el planeta. En Mercurio no sucede así, entre otras cosas porque, como comentábamos, no tiene atmósfera. Y esto lo que provoca es que el hemisferio iluminado llegue a alcanzar una temperatura muy alta, sí, pero el hemisferio nocturno, el que no está iluminado, tenga una temperatura tremendamente baja. Al final, esto lo que provoca es que Mercurio tenga una temperatura media de 167 grados, que está muy lejos de esos 460 grados de Venus y que también está muy por encima de la temperatura media de la Tierra, que es de 15 grados. También podemos decir como curiosidad que la temperatura media de Marte es de 65 grados bajo cero. Y también podemos destacar brevemente, aunque hablaremos de ello con más calma cuando llegue el momento, que hay satélites más grandes que Mercurio. Concretamente, Ganímedes, el satélite más grande de Júpiter, tiene un tamaño superior al de Mercurio porque tiene un diámetro de 5.260 kilómetros, un poquito más. Así que hay satélites que son más grandes incluso que el planeta más pequeño del sistema solar. Y a esto le podemos sumar también que Mercurio tarda 88 días en completar una órbita alrededor del Sol y 59 en completar una vuelta sobre sí mismo. Y esto nos lleva a hablar de un fenómeno que es muy llamativo, y es que Mercurio completa 2 órbitas por cada 3 giros que realiza sobre sí mismo, es decir, tarda aproximadamente 176 días en completar esas 2 órbitas y 3 rotaciones sobre sí mismo. A esto se le conoce como resonancia giro-órbita. Y vamos a hablar del concepto de resonancia con más detalle en el programa de Júpiter, porque lo cierto es que esta resonancia giro-órbita al final tiene que ver con la resonancia orbital, que es un concepto que lo que dice básicamente es que la interacción gravitacional entre dos objetos provoca que sus órbitas se puedan expresar como una relación de números enteros. El caso más popular está en Júpiter. 3 de sus satélites, que son Io, Europa y Ganímedes, orbitan alrededor de Júpiter y lo hacen en una relación muy llamativa porque por cada vuelta que completa Ganímedes alrededor de Júpiter, que de los 3 es el más lejano, Europa completa 2 e Io completa una vuelta alrededor de Júpiter, así que están en una resonancia orbital 4-2-1. De esto hablaremos en el programa de Júpiter. En el caso de Mercurio sucede algo parecido, pero la resonancia en este caso es entre su órbita y su giro por esas 2 órbitas alrededor del Sol por 3 giros sobre su propio eje. Y hay algo más que es un detalle que nos puede ayudar a pensar en cómo es un sistema planetario, en este caso el del sistema solar. Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Si pregunto cuál es el planeta más cercano a la Tierra, diremos que es Venus porque es el planeta que llega a estar a menos distancia de la Tierra. Si preguntásemos cuál es el planeta más cercano a Marte, sería la Tierra por lo mismo. Pero hay una excepción que resulta muy importante, y es que eso solo es cierto cuando Venus y la Tierra, por ejemplo, están en el mismo lugar de sus órbitas y por tanto están a la distancia mínima posible entre ambos. La distancia entre Venus y la Tierra, cuando la Tierra está en un punto de su órbita y Venus está en el extremo opuesto, es muchísimo más grande que la distancia que separa, por ejemplo, a la Tierra del Sol. ¿Esto qué quiere decir? Que de media, en realidad, Mercurio es el planeta más cercano a cualquier otro planeta del sistema solar, porque es el planeta más cercano al Sol y como el Sol está en el centro del sistema solar, a menos que ese planeta más cercano, como es Venus, esté cerca de la Tierra, Mercurio siempre va a estar a una distancia inferior, y esto se aplica en el caso de Marte, de Júpiter, de Saturno, de todos los planetas. De media,
el planeta más cercano a ellos siempre va a ser Mercurio por ser el más cercano al Sol. Es algo que nos ayuda también a pensar en esa distribución del sistema solar, de un sistema planetario y de cómo se reparten los planetas. Siempre va a haber un planeta que sea el más cercano a una estrella. Y para los planetas más lejanos, esto se aplica tanto al sistema solar como a cualquier otro sistema planetario, el planeta más cercano a cada planeta, estrictamente hablando, será el que tenga una órbita más pequeña que el suyo y sea el inmediatamente posterior. Es decir, en el caso de la Tierra, Venus está más cerca de la Tierra que Marte en su distancia mínima y por eso es el planeta más cercano a la Tierra. Y generalmente, o al menos lo que vemos en el sistema solar, es que cuando nos alejamos, cuanto más nos vamos alejando, los planetas están en órbitas cada vez más grandes, así que es más fácil que el planeta más cercano a cualquier planeta que nos imaginemos sea el que esté en la órbita inmediatamente anterior. Es decir, en el caso de Júpiter, el planeta más cercano a Júpiter es Marte y no Saturno, porque Saturno está mucho más lejos. Y esto lo podemos trasladar también a otro aspecto que nos va a servir para entender por qué quizás no vamos a ver muchas misiones tripuladas a Mercurio en el futuro. Y es que cuanto más cerca estemos del Sol, más rápido tenemos que movernos para mantenernos en una órbita alrededor de la estrella. Esto es algo que también mencionábamos en el programa de la órbita baja de la Tierra, donde decíamos que para poder mantenerse en órbita hay que avanzar hacia adelante, si lo queremos ver así, lo suficientemente rápido como para que esa caída que experimentamos hacia el planeta por la gravedad sea una caída eterna, una caída constante, caída libre, básicamente porque nos movemos hacia adelante tan rápido que siempre caemos por detrás del planeta. Y que esto se puede traducir en la necesidad de la Estación Espacial Internacional de completar una vuelta cada 90 minutos para poder mantenerse en órbita de la Tierra, porque esa es la velocidad de la que hay que ir al estar tan cerca del planeta, frente a la órbita de la Luna, que es de unos 29 días. Está tan lejos que no necesita moverse demasiado rápido para evitar caer a la Tierra, para evitar que su órbita no sea estable. En el caso del Sol pasa lo mismo, cuanto más lejos estemos, más lento tendremos que movernos. Los planetas más alejados del Sol se mueven mucho más lento que los más cercanos. ¿Esto qué quiere decir? Que por extraño que pueda parecer, es más difícil llegar a Mercurio, a pesar de que la distancia que nos separa es mucho más pequeña que la que nos separa de Saturno, porque hace falta ir mucho más rápido para poder llegar hasta allí de lo que es necesario para poder alcanzar Saturno, o por extensión cualquiera de los planetas en dirección opuesta al Sol. Madre mía, Alex, qué de cosas. Te veo presentando un pasapalabra en el espacio. A ver si me puedes contar alguna curiosidad antes de emprender el viaje. En la guía viene alguna, pero seguro que hay más. Pues hay curiosidades que se pueden contar, Norma, porque hay una que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y es que en la órbita de un planeta, de cualquier planeta, no solo de la Tierra o de Mercurio, tenemos un lugar en el que el planeta se mueve más lento y otro en el que se mueve algo más rápido, porque hay que recordar que las órbitas no son perfectamente circulares, son elípticas, y por tanto va a haber lugares donde un planeta se va a mover más rápido y otros donde se va a mover más lento. ¿Dónde están esos lugares? Teniendo en cuenta lo que acabábamos de mencionar sobre las órbitas, cuanto más cerca esté del objeto en torno al que orbite el planeta, en este caso del Sol, más rápido se moverá, y cuanto más lejos esté, más lento se moverá. De manera que cuando la Tierra, por ejemplo, está en el perihelio, se mueve más rápido, porque está en el punto más cercano de su órbita alrededor del Sol, que cuando está en el afelio, en el punto más lejano de su órbita alrededor del Sol. Lo mismo sucede con Mercurio. Y esto es algo que resulta muy interesante, muy llamativo, porque cuando Mercurio está en la parte más rápida de su órbita, si nos encontramos en el lugar apropiado, el Sol se comporta de una manera que es muy llamativa en el firmamento, porque en vez de un amanecer y un atardecer, como podríamos esperar, en algunos lugares de Mercurio, el Sol amanece, se pone bajo el horizonte, amanece de nuevo, y lo mismo sucede, pero en el atardecer, en otros lugares del planeta. Y es algo que solo podemos observar en Mercurio. Es algo que no encontramos en ningún otro lugar en el sistema solar, y es una sensación que debe resultar muy curiosa si la pudiésemos vivir allí en persona, porque imaginarla es llamativo, pero seguramente la sensación de verlo allí literalmente, como sucede,
tiene que ser algo único, y ese podría ser un punto de atractivo para que queramos viajar a Mercurio como turistas si alguna vez tuviésemos esa oportunidad, porque ¿quién no querría presumir de que ha visto 2 amaneceres y un atardecer, por ejemplo, en Mercurio? Y no es lo único que podemos contar del planeta, porque el eje de rotación de Mercurio está inclinado, pero está tan poco inclinado que no experimenta estaciones. La inclinación del eje de Mercurio es de tan solo 2 grados. Hay que recordar que las estaciones tienen que ver con la inclinación del eje de rotación de un planeta y que, por tanto, aunque no tenga atmósfera, aunque no llueva, etcétera, etcétera, si Mercurio tuviese un eje más inclinado, tendría diferentes estaciones a lo largo de su órbita, pero no es lo que nos encontramos. Y si lo que queremos es imaginar cómo es la superficie de Mercurio, cómo la podemos comparar con algún otro lugar del sistema solar, en realidad, a grandes rasgos, podemos imaginarlo como un lugar muy parecido a la superficie de la Luna. Tiene cráteres producidos por asteroides y cometas. De hecho, tiene una cantidad enorme de cráteres provocados por el impacto de asteroides y cometas a lo largo del tiempo, porque no hay ningún proceso en la superficie de Mercurio que renueve su superficie, es decir, exactamente igual que en la Luna, y por tanto esos cráteres se conservan muy bien a lo largo del tiempo, y es algo que ya hemos comentado en otras ocasiones. En la Tierra no sucede porque la actividad geológica de la Tierra, los terremotos, el movimiento de las placas tectónicas, etc., lo que hace es que constantemente las huellas de esos cráteres más viejos vayan desapareciendo. En el caso de Mercurio no, en el caso de Mercurio esos impactos siguen siendo visibles, sigue quedando esa cicatriz, si lo queremos ver así. Y a pesar de que no sea el lugar más cálido del sistema solar, Mercurio es un lugar de extremos, porque comentábamos, la temperatura media de Mercurio es de 167 grados, pero en el hemisferio diurno la temperatura llega a los 430 grados, y eso también es algo para destacar. No llega a acercarse a la temperatura máxima de Venus, y por la noche cae hasta los 180 grados bajo cero. Es decir, en Mercurio no hay ningún lugar donde podamos estar cómodos, aunque cuando pensamos en el ser humano, lógicamente, si quisiésemos vivir en Mercurio solo podríamos hacerlo en una base, por ejemplo, es decir, en el interior de esa base sí que tendríamos necesariamente condiciones mucho más parecidas a las que tenemos en la Tierra, porque es el entorno en el que un ser humano puede sobrevivir, pero si tuviésemos que aguantar en la superficie, no podríamos con esas condiciones. Y sin embargo, a pesar de esto, estamos hablando de un lugar que podría tener hielo de manera permanente en algunos lugares, donde, por ejemplo, en el lecho de cráteres que sean lo suficientemente profundos para que haya regiones que nunca lleguen a recibir la luz del Sol. ¿Esto por qué es importante? Porque si en algún momento en el futuro se piensa en colonizar Mercurio, o en establecer una base en Mercurio para estudiar el Sol, por ejemplo, es en esos lugares, allá donde pueda haber una sombra permanente, donde tendría sentido instalar una base, porque se tendría acceso a ese hielo, a ese elemento imprescindible para, por ejemplo, fabricar combustible para cohetes, o en el caso de seres humanos, para tener agua. Me encantaría coger hielo mercuriano para una fiesta que voy a hacer de vuelta a la Tierra. Tengo un amigo que se fue a la Antártida, trajo un bloque de hielo que usamos para hacernos un vermú y me supo a gloria. Pero el mío sería más exótico. La verdad, Norma, creo que irse a Mercurio para buscar hielo quizás sea un poquito excesivo. Sí, puede ser muy extravagante, pero a mí personalmente me parece un poquito excesivo. Puede que baste con traer hielo de la Antártida, algo que en realidad también me hace pensar en por qué no simplemente utilizamos el hielo de toda la vida. A fin de cuentas no deja de ser más que eso, agua congelada. Pero de todos modos, hay una cosa más, hay una curiosidad que tiene que ver con Mercurio, pero en realidad tiene que ver más todavía con un planeta que nunca llegó a existir. Se trata de Vulcano, porque durante un tiempo se planteó que debía de haber un planeta entre Mercurio y el Sol al que se llamó Vulcano, y de hecho se llegó a creer que realmente se había visto ese planeta. El por qué se plantea la existencia de un planeta que luego resulta que no existe es algo que tiene que ver con lo que nos enseña la gravedad tal y como nos cuenta Newton y lo que vemos en el caso de la órbita de Mercurio. Hay un fenómeno que se llama la precesión de la órbita, que lo que nos dice es que si dibujamos una órbita, esto lo podemos hacer en un papel, podemos poner el Sol en un extremo, dibujar una elipse, poner el planeta en algún punto de esa elipse y esa es la órbita del planeta que estemos imaginando alrededor de una estrella. En este caso podemos imaginar que esa estrella es el Sol. Con el paso del tiempo, lo que sucede con una órbita es que la orientación de la órbita
va cambiando. Es decir, imaginamos esa órbita que hemos dibujado con el Sol en un extremo, el Sol sigue estando en ese mismo extremo, la órbita sigue siendo exactamente igual, pero la orientación va cambiando. Imaginemos que hemos dibujado esa elipse de izquierda a derecha con el Sol en la parte izquierda de la elipse. Volvemos a dibujar esa elipse, pero de abajo a arriba, con el Sol de nuevo en la parte más cercana, en este caso, exactamente donde estaba. Es decir, hacemos una órbita exactamente idéntica, pero en vez de orientarla de izquierda a derecha, la orientamos de abajo a arriba. Esto sucede, realmente sucede de forma natural, y es lo que se conoce como la precesión de la órbita. Y en el caso del resto de planetas, el ritmo al que precede su órbita, al que se produce esa precesión, se puede calcular perfectamente con la gravedad de Newton, con las ecuaciones de la gravedad de Newton. Y tuvo que llegar un tipo llamado Albert Einstein con su teoría de la relatividad para explicar que lo que sucedía, que el motivo por el que la órbita de Mercurio mostraba una precesión que no encajaba con lo que decía la teoría de la gravedad de Newton, era porque había que tener en cuenta el efecto que tiene en el espacio el Sol, que es un objeto muy masivo, es el objeto más masivo del sistema solar y curva el espacio a su alrededor, y Mercurio está lo suficientemente cerca como para verse afectado en una pequeña medida por esa curvatura del espacio alrededor del Sol, y eso provoca que su órbita tenga un ritmo de precesión que no encaja con lo que dice Newton. ¿Por qué? Porque en el caso de Newton no se tenía en cuenta ese factor, y eso provocó que se llegase a plantear que podía haber un planeta más que era Vulcano. ¿Por qué? Porque cuando se producían anomalías en cómo se supone que se comportaba, por ejemplo, la órbita de un planeta, con lo que nos había enseñado Newton, la única explicación posible era que había otra fuente de perturbación gravitacional, es decir, otro planeta en este caso, que era el responsable de provocarla. Sin embargo, Einstein lo que consiguió fue demostrar que no era necesario. Dejando a un lado las curiosidades, pensando en el futuro y en lo que se ha hecho hasta ahora con Mercurio, hay que decir que en realidad solo hay 2 naves que hayan explorado Mercurio hasta ahora, que son la sonda Mariner 10, que visitó Mercurio en 1974 y 1975, y la sonda Messenger, que visitó el planeta en 2011. Hay una tercera misión, Bepi Colombo, que llegará a la órbita de Mercurio en 2025. Pero de momento no hay nada más previsto en cuanto a la exploración de Mercurio y, por tanto, parece que en los próximos años no debemos esperar mucho movimiento en este sentido. De todos modos, hay que añadir también que desde el punto de vista del turismo espacial, Mercurio no es un lugar especialmente atractivo en cuanto a que no tiene ninguna característica que resulte fascinante al seguramente no tener una atmósfera, o tener más bien una atmósfera tremendamente tenue, y no tener ninguna característica en superficie que resulte muy llamativa. Lo cierto es que lo que más se puede destacar de Mercurio es que el Sol en la superficie del planeta es unas 2,5 veces más grande que el tamaño que vemos en la Tierra, porque está mucho más cerca del Sol, y que por otro lado, esa variación extrema de temperatura hace que pensar en establecer una base o una ciudad, si quisiésemos pensar en vivir en otros lugares del sistema solar, no sea demasiado fácil, porque incluso en las regiones polares nos encontramos con condiciones extremas. Esa variación de temperatura, que es gigantesca, es un factor al que es muy difícil enfrentarse, y por tanto, si le sumamos a eso la dificultad desde el punto de vista de la cantidad de energía necesaria para llegar a Mercurio, seguramente no es sorprendente que no nos encontremos con muchas misiones que tengan como destino estudiar el planeta más cercano al Sol, porque es mucho más sencillo enviar una misión a Saturno, por ejemplo, o a Júpiter. De todos modos, sí que se ha comentado en alguna ocasión dónde podríamos vivir en Mercurio, si realmente quisiésemos pensar en ello y decir, bueno, es que nos da igual, queremos ir a Mercurio, queremos vivir allí, ¿dónde podríamos hacerlo? Las zonas cercanas a los polos serían los mejores lugares, porque así podríamos tener acceso a ese hielo en las zonas en sombra permanente en el interior de los cráteres en las regiones polares de Mercurio, y es, por tanto, el lugar sobre el papel que parece más atractivo, cerca de las regiones polares, tanto polo norte como polo sur de Mercurio, pero nos tenemos que enfrentar a retos muy, muy complejos, porque no solo es esa diferencia en temperaturas, es también el hecho de que al no tener una atmósfera protectora, los impactos en la superficie de Mercurio son también frecuentes, y la exposición a la radiación solar
es enorme porque la radiación que recibe Mercurio es muy superior a la radiación que recibe la Tierra, y eso es algo que también tenemos que tener muy presente. A este paso, la solución al tarifazo de la luz en la Tierra va a ser irse a colonizar otro planeta. Eso, o que instalen unas placas y tiren un cable de más de 80 millones de kilómetros desde Mercurio. No veas, es lo único en lo que me supero cada mes, en la factura de la luz. El hecho de estar más cerca del Sol, sí, desde el punto de vista de la electricidad, seguro que es una ventaja, Norma. El problema es que el estar más cerca del Sol en este sentido también tiene un desafío más para esos asentamientos que pudiésemos pensar en establecer allí. Haría falta tener un buen sistema de protección frente a las llamaradas, además de la radiación solar, porque estamos mucho más cerca del Sol. Así que, en realidad, si pensamos en qué usos podría tener Mercurio como destino turístico en el futuro, porque no es ninguna locura el pensar que pueda llegar un momento, aunque sea decenas de años en el futuro o siglos, en el que se pueda recorrer el sistema solar como un simple turista, y al pensar en Mercurio desde esa perspectiva, al final lo que parece más lógico es suponer que seguramente se utilice como un lugar al que acercarse para ver el Sol a menos distancia que desde la Tierra, pero no tenga mucho más interés en cuanto a que las condiciones en el entorno de Mercurio no son nada sencillas. Estamos hablando de un lugar que es extremo por sus características y por su cercanía al Sol, y que en realidad no ofrece nada que no podamos encontrar en lugares más alejados del Sol, en lugares más fáciles de acceder y en lugares que resultan mucho más atractivos, porque, insistimos de nuevo en eso, Marte, Venus tienen atmósferas. Se ha hablado de cómo se podría establecer un asentamiento en Marte, por ejemplo. Es algo que resulta muy natural porque las condiciones no tienen nada que ver con las de Mercurio, y eso hace que al final, por extraño que pueda parecer, cuanto más nos acercamos al Sol, más pueda bajar el interés respecto a qué cosas podríamos hacer allí. Y si pensamos en lugares que visitar, el monte más alto de Mercurio se llama el Monte Caloris y tiene una altura de algo menos de 3 kilómetros, y es en realidad el producto de un impacto que se calcula que debió suceder hace entre 3.800 y 3.900 millones de años con un objeto de 100 kilómetros de diámetro, que lo que provocó fue la formación de un cráter de un tamaño considerable porque tiene un diámetro de 1.550 kilómetros, y en el centro de ese cráter de impacto hay un pico que es el Monte Caloris, que tiene menos de 3 kilómetros de altura, que en realidad si lo comparamos con las montañas que podemos encontrar en la Tierra, tenemos montañas más altas aquí. Tenemos el Everest, que pasa de largo de los 8 kilómetros, es decir, es que ni siquiera en ese sentido podemos pensar en un lugar que digamos hay que visitarlo porque no encontramos nada parecido en la Tierra, y eso hace que al final quizás podamos decir que es posible que Mercurio sea el planeta más anodino del sistema solar. Seguramente no sea una tontería decir que puede que sea el planeta más aburrido del sistema solar, y me atrevería a ir más allá y a decir que puede que incluso desde el punto de vista científico tengamos problemas para no ponerlo en el último lugar de los planetas más interesantes del sistema solar. Es decir, todos los demás van por delante de Mercurio. Quizás podríamos decir la Tierra, porque estamos aquí y la podemos explorar, pero es que incluso en la Tierra hay muchas cosas todavía por descubrir que resultan mucho más interesantes que lo que pudo haber sucedido en Mercurio. Hay que decir, se han planteado preguntas respecto a Mercurio, por ejemplo, por qué es el planeta más pequeño del sistema solar. Se llegó a sugerir incluso que podría ser el núcleo de un viejo gigante gaseoso, de un planeta como Júpiter o Saturno, que había perdido todo su gas y lo único que quedaba era el núcleo, pero lo cierto es que a la distancia a la que está Mercurio del Sol, un planeta nunca podría haber llegado a ser un gigante gaseoso, y por eso es una hipótesis que no tiene mucho más recorrido, pero es algo que nos sirve para ver cómo incluso un planeta que puede parecer aburrido también tiene algún que otro misterio, aunque no sea de los más llamativos. ¿A dónde nos lleva esto? Pues en realidad a resaltar que el interés en el turismo espacial y en misiones tripuladas que se puedan llevar a cabo en los próximos años, en las próximas décadas, probablemente está en dirección opuesta, hacia Marte y posteriormente hacia el cinturón de asteroides, y quizás, a pesar de que la distancia es grande, incluso a lugares como Júpiter o Saturno, y más concretamente los satélites que tienen a su alrededor, porque es en donde hay más interés puesto, es en donde hay más atención puesta ahora mismo, no solo en Marte, que seguramente es el que resulta más fácil de entender para todos, porque es tan interesante, por la posibilidad de que tuviese vida en el pasado, por ser un lugar
de acceso relativamente fácil, en el que se está trabajando para entender si llegó a tener vida, en el que hay muchas misiones que están llevando a cabo diferentes estudios y habrá que ver cómo se avanza desde allí, pero lo lógico es pensar en avanzar en esa misma dirección, alejándonos del Sol en lugar de hacia Venus o Mercurio. Alex, sigo alucinando como el primer día que me hablaste de Space Tours. Me encanta viajar al espacio. Y necesito que me digas ya cuál va a ser el próximo destino. Pues el próximo destino de Space Tours, como ya hemos cubierto lo que tenemos en el sistema solar interior, es decir, los 4 planetas rocosos, hemos hablado en este caso de Marte, Venus y Mercurio, de la Tierra no, porque es donde nos encontramos y hay muchos lugares que visitar en la Tierra y seguro que ya nos resultan familiares. Lo que vamos a hacer ahora es precisamente seguir ese camino que ya mencionábamos, el de viajar en dirección opuesta, y vamos a viajar más allá de Marte, vamos a viajar a ese punto que está entre Marte y Júpiter, ese lugar que conocemos como el cinturón de asteroides, del que ya se ha dicho mucho en los últimos años y del que también se ha dicho que podría ser un buen lugar en el que establecer una presencia humana en el futuro, pero eso será en una nueva cita con Space Tours en el próximo programa, así que hasta entonces un saludo y nos escuchamos pronto. Gracias por volar con Space Tours. Esperamos que el viaje haya sido de tu agrado y te haya servido para planificar tus próximas vacaciones o las de tus nietos y bisnietos. Permanece atento a los próximos destinos de Space Tours, la única agencia de viajes interespacial de ida y vuelta. ¡Adiós!